Casi desde el segundo día de la presidencia del presidente Uribe, la guerra se intensificó como nunca antes había existido. ¿Ustedes en algún momento conocieron cómo lograron llegar hasta allá? Una persona cercana a él le introdujo unas botas y dentro de las botas le introdujeron un chip. ¿Cómo se logra ese primer acercamiento para llegar a la paz del 2016 con el gobierno de Santos? A finales del gobierno de Uribe nos hizo llegar una nota proponiendo iniciar un diálogo con la FARC en el Brasil. Si ustedes firmando y pasa un avión, ¿qué sintió Pablo Catatumbo en ese momento? Yo sí me sorprendí, me pareció un acto provocador. ¿Gustavo Petro aparecía en algún escenario en ese momento? Lo vi una vez que fue Carlos Pizarro. Él era un muchacho, no era muy relevante. El papá de la senadora. El papá de la senadora, sí. Nosotros no pertenecemos al partido Pacto Histórico. Vamos a participar, sí, en las elecciones y lo vamos a hacer como unitarios. Ya para la presidencia de la República, lo más probable es que votemos por el candidato de Petro. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Había un compromiso y ese compromiso se había pactado desde el mes de enero, cuando hicimos una primera entrevista con el senador Pablo Catatumbo del Partido Comunes. Él, colega, compañero también de la Comisión Quinta del Senado de la República, y el compromiso era hacer una segunda parte de Diálogos con Andrés. Y aquí estamos, senador Pablo. Nuevamente, gracias. Mucho gusto, Andrés. Dios lo bendiga a usted por estar acá nuevamente. Gracias. Nos hablaron mucho en los medios de comunicación, los periodistas, en las redes sociales sobre ese primer programa y habíamos quedado en el compromiso de hacer este segundo programa. Gracias por estar acá. Bueno, muy buenas tardes, Andrés, y muchas gracias por invitarme nuevamente. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos está escuchando en todo el país. A usted, don Pablo, además porque tengo que decirlo desde el escenario de lo periodístico, desde una persona que ha estudiado lo comunicacional. Yo valoro sobre todo su franqueza cuando terminábamos el programa en enero y usted afirmaba, cuando se le preguntó qué había pasado con lo que habían ustedes hecho en la posesión del expresidente Álvaro Uribe en el 2022, y usted respondió con toda franqueza: fallamos, nos falló la puntería. La gente comentó, criticó, mucha gente que no conocía la historia habló, pero esos son los medios de comunicación y quiero iniciar con eso. Ustedes fallan, llega el presidente Álvaro Uribe a la presidencia y empiezan a sentir, me imagino, una presión mucho más alta del gobierno y del Estado hacia las FARC. Sí, evidentemente coincidió la llegada del presidente Uribe a la presidencia con la ayuda militar norteamericana del Plan Colombia. Que venía haciéndose realidad con Andrés Pastrana. Con Andrés Pastrana. Pero a quien le tocó, dijéramos, desarrollarlo fue al presidente Uribe. ¿Lo encontró ya definido económica y militarmente? Económicamente, más que militarmente. Sí, señor. Creo que fue la etapa donde el conflicto se tensó más. Fueron 10 años muy fuertes. 10 años, ¿usted habla de 2002-2012? ¿O 2000-2010? 2002, 2010. Sí. 2010, los 8 años del gobierno Uribe. Los 8 años del gobierno Uribe y, bueno, pudiéramos hablar que hasta 2012, porque los 2 primeros años con el gobierno de Santos también fueron muy fuertes. De esos 8 años que usted habla del gobierno Uribe, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles para ustedes como los comandantes de las FARC que estaban en confrontación con el Estado? Bueno, a partir de 2002, casi desde el segundo día de la presidencia del presidente Uribe, la guerra se intensificó de una manera
como nunca antes había existido. Comenzó una operación militar muy fuerte, ¿Ustedes lo sintieron? que sí lo sentimos, que se llamó el plan Patriotas, creo que era el título que se le daba a eso. Y bueno, con la ayuda y la tecnología norteamericana aumentó el número de helicópteros, ya no eran operaciones con 2 o 3 helicópteros, sino operativos en los que participaban 15, 20, 30, hasta 50 helicópteros al tiempo, llegamos a ver. Y los combates por tierra también se intensificaron. En realidad, yo creo que en ese periodo sí se sintió la guerra, como se dice, la guerra de verdad, permanente, diaria, eran combates diarios. Y donde nos encontrábamos, pues había enfrentamientos. Y en esos enfrentamientos, y lógicamente, como usted siempre ha dicho, la guerra es la guerra, Andrés. ¿Cuáles fueron las muertes que más les costó entender a las FARC y a ustedes como equipo que eran? Bueno, hubo varios compañeros muy importantes y cuyas muertes fueron muy sensibles. La muerte de Uría Rondón, por ejemplo, fue bastante. ¿Ese fue en dónde? Eso fue en los llanos. En los llanos. Sí. Fue muy sentida, pero de todas las que sentimos en el gobierno del doctor Álvaro Uribe fue la muerte del mono. Del mono Jojoy. Del mono Jojoy. ¿Esa fue en la Macarena? Eso fue en la Macarena. ¿Bombardeo? Sí, un bombardeo muy, muy intenso. Ahí participaron por ahí más de 40 helicópteros había, y más de unos 7, 8 aviones. ¿Desde la mañana, todo el día? Eso fue en la madrugada, como a las 4 de la mañana. ¿Ustedes en algún momento conocieron cómo lograron llegar hasta allá? Sí, hasta ahora pues la hipótesis más reconocida ha sido la de que una persona cercana a él le introdujo unas botas ortopédicas que necesitaba y le hacían unas botas especiales y dentro de las botas le introdujeron un chip. Alfonso Cano. Bueno, Alfonso fue ya después, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. También fue la misma situación. No, todavía no hemos logrado establecer con exactitud ¿También fue bombardeo? cómo lo localizaron, pero sí fue un bombardeo, casi 40 o más helicópteros y unos 5 o 6 aviones de guerra. También fue muy dolorosa, sentimos profundamente la desaparición del comandante Alfonso Cano. Esos dos, dijéramos, fueron las más sensibles, dijéramos, pérdidas que tuvimos, aunque pues a uno le duelen las otras también. Él me decía que le había tocado ser secretario de Jacobo Arenas. Ajá. Y le había tocado ser secretario de Manuel Marulanda Vélez. Yo hago la pregunta, ¿qué diferencia tenía Jacobo Arenas a Manuel Marulanda Vélez? Bueno, obviamente eran personalidades diferentes. Jacobo era mucho más dado a lo ideológico, a trazar la línea, siempre en concordancia con Manuel Marulanda. Ellos eran muy unidos. Muy unidos. Muy unidos, y aunque el uno tenía, pues, eran caracteres muy distintos, pero tenían una gran hermandad y también funcionaban muy bien como pareja de mando. ¿Quién era más tropero? Se ponían, no, totalmente Marulanda. Marulanda. El otro era más ideológico. Más ideológico, sí, pero también en sus años también comandó tropas y en la operación Marquetalia. Pero Marulanda siempre fue tropero. Siempre hasta el último día
Marulanda estuvo al frente de las tropas en la Operación Colombia. 2010 termina el gobierno de Álvaro Uribe, 2010 hacia adelante inicia el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo se logra ese primer acercamiento para llegar a la paz del 2016 con el gobierno de Santos? Bueno, pues eso, ya desde el gobierno de Uribe, a finales del gobierno de Uribe, el presidente Uribe nos envió una nota a través de su comisionado de paz. ¿Qué era? Que era Frank Perr. Frank Perr. Nos hizo llegar una nota proponiendo iniciar un diálogo con la FARC en el Brasil, escogiendo como país base pues al Brasil. Nosotros la estudiamos muy bien la nota, pero lamentablemente llegó casi a finales del gobierno del presidente Uribe. Entonces decidimos más bien de manera amable también contestarle que pues, ya estaba muy tarde y que pues los últimos dos gobiernos que él había tenido mucha oportunidad o de hacer el intercambio humanitario para aproximarnos o de buscar las condiciones para un diálogo por la paz. Y ninguna de las dos condiciones se había dado. Y ya en el poco tiempo que quedaba, considerábamos que no lográbamos. No había oxígeno para eso. No había oxígeno para eso, esa es la palabra. Así es. Y llega Juan Manuel Santos. Y bueno, llegó Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos tuvo dijéramos, como un acierto, diría yo, en su primer discurso de posesión. ¿Cuál fue? Él expuso su programa de gobierno. ¿Ustedes escuchaban todos esos discursos de posesión? Sí, claro, les poníamos bastante cuidado. ¿Verdad? Como el sermón de las 7 palabras también. Sí, señor. En radio, en televisión, en redes, ¿cómo? Bueno, el de Santos lo vimos en televisión. Muy bien. Entonces Juan Manuel Santos terminó ese día su discurso diciendo, bueno, él ya había hablado de todo su programa de gobierno, cómo pensaba desarrollar su actividad, y terminó con una frase que Alfonso y yo ya estábamos juntos y nos quedamos mirándonos uno al otro, cuando él dijo, la paz no está perdida, las llaves de la paz no están en el fondo del mar, las llaves de la paz las tengo yo tengo las llaves de la paz. Mensaje directo. Exacto, y ahí terminó con eso, se acabó y nos quedamos mirándonos y yo le pregunté cómo lo vio y me dijo, ¿y usted cómo lo vio? Y le dije, no, pues, ¿quién no va a entender eso? El hombre está abriendo las puertas de un diálogo y comienza el gobierno, o sea, está empezando. Posteriormente, muy cerca de esa fecha, el presidente nos hizo llegar una carta con un enviado especial que era Henry Acosta. Tenía contacto conmigo. Y yo pues era un camino. O sea que usted fue el primero que recibió la carta del gobierno Santos. Yo fui el primero que recibí la carta. Por intermedio de Henry Acosta, de Henry un empresario. Acosta, sí. Bueno, la carta la leímos, era bastante amplia, en el sentido de que él decía en esa carta que había estudiado muy bien el programa del movimiento bolivariano. Sí, sí, era una propuesta que nosotros habíamos hecho, y los puntos del programa de la Unión Patriótica. Y que no encontraba en ninguno de los dos documentos nada que no estuviera dentro de la Constitución. Acorde a lo que se pudiera hablar. Exactamente. Y entonces, él decía, no veo por qué no se pueda iniciar un diálogo. Si todos los reclamos que ustedes vienen haciendo, o su programa, dijéramos, de lucha, está inmerso dentro de la Constitución colombiana. ¿Cuál fue el primer encuentro en Cuba?
Uy, no, primero hubo una etapa, Antes de todo eso. sí, sí, eso no era así tan rápido. Primero hubo una etapa de casi un año aquí en Colombia y en guerra, De ires y venires. de ires y venires, carta va, carta viene, Muertes, muertos, combates, Combates. porque no hubo cese al fuego, no hubo cese de la confrontación. Es más, en ese tiempo es que muere Alfonso Cano. Alfonso Cano, en el Alfonso, Cauca. Alfonso Cano ya había, sí, ya habíamos intercambiado varias cartas con el presidente. Y cuando muere Alfonso Cano en esa negociación con Juan Manuel Santos, me imagino que para ustedes no es fácil tomar la decisión de continuar los De diálogos. continuar, sí. Porque emocionalmente es un golpe. Era un golpe duro, sí. Sí, no, es durísimo. No fue fácil volver a... Pero daba la casualidad de que Alfonso, antes de morir él había escrito un mensaje diciendo, este país no tiene otra solución que buscar la paz. Esta guerra se puede prolongar todos los años que quiera, pues esta guerra no hay probabilidades prontas de ganar. Pero él decía, así yo muera. Así yo muera, ustedes tienen que continuar las negociaciones. Entonces llega todo este proceso, ese año de cartas, van, vienen, muertes, guerra, confrontación, y llega Cuba. Pues eso duró casi un periodo de un año en el que sosteníamos no reuniones, sino intercambio de correspondencias, porque duramos mucho tiempo discutiendo una agenda que no fuera tan extensa. El presidente Santos en eso es muy pragmático y nos dijo, que no sea una agenda, una lista de mercado, fue la palabra que utilizó. No me van a poner toda la lista de mercado en la agenda porque hay cosas que son imposibles. Y entonces empezamos a... Y el primer punto fue la reforma rural integral. Y el primer punto, para nosotros siempre la reforma rural integral fue por donde debía empezar la solución al conflicto colombiano. Y ese fue el primer acuerdo. Sí, ese fue el primer punto de la agenda y fue el primer punto del acuerdo. Así es. Muy difícil porque ponernos de acuerdo, estábamos muy lejanos y hubo una discusión de casi un año, duramos discutiendo ese punto, hasta que nos fuimos aproximando, haciendo concesiones, es decir, lo de nosotros era plantear una reforma agraria integral, una reforma agraria, pudiéramos decir, como se dice, revolucionaria, con expropiación y con esto y lo otro. Y esa discusión nos permitió entender que así no nos iban a poner de acuerdo. Digo, si ustedes proponen una reforma agraria con expropiación, pues sencillamente no podemos... Eso es muy importante porque, o sea, dejaron claro sí, que ustedes no iban hacia la expropiación, que no, sino a mejorar la calidad de vida de lo rural para cerrar la brecha con lo urbano. Sí, que no era una reforma agraria radical, sino que era una reforma agraria integral. Eso es muy importante. Pero en el 2016 pasó algo que Colombia quisiera saber. Un hombre como Pablo Catatumbo, ¿cómo reaccionó cuando ustedes estaban en el Getsemaní, Cartagena, a mediados del 2016? Prácticamente estaban con el bolígrafo de Santos y ustedes firmando y pasa un avión, Mirage, prácticamente pegado al techo del centro de eventos. ¿Qué sintió Pablo Catatumbo en ese momento? Pues yo la verdad es que pues estaba tan acostumbrado a oír esos aparatos que yo no... ¿Ni se dio cuenta? Yo sí me sorprendí. Me pareció un acto provocador. ¿De quién? Del presidente. ¿Sí? ¿Cree sí, usted? Creo. Mire las visiones de la gente. Sí, ¿Por qué lo sintió provocador? Es un acto provocador porque estamos firmando la paz en un escenario, ahí había personas... Urbano, de todos los países, y había gente, embajadores, había gente con problemas de corazón, así también. Señores y señoras ancianos, había niños, había... Y sin avisar, ese avión pasó muy bajito. Realmente sí fue una sorpresa.
pero yo la tomé como, dije, pues esto no No era necesaria. era necesario una provocación. 2018, 2026, el acuerdo es estar en 2 periodos, 5 representantes, 5 senadores, unos lo critican, otros lo aplauden. ¿Cómo se ha sentido en el Senado, Pablo Catatumbo? Pues, en realidad, en el primer periodo, ¿Difícil con Iván Duque? difícil con Iván Duque y difícil con la bancada que existía en ese tiempo del Centro Democrático. O sea, Ahí estaba el señor Felipe Mejía, bastante de Caldas, agresivo, Comisión Quinta, Comisión Quinta y... de Senado. Y me tocó reemplazarlo en el 2022. Bueno, pero es que con usted ya... Se mejoró la cosita. Se mejoró el trato, por lo menos el trato es que... Pues él no lo bajaba a uno de asesino, de ladrón, Duro. Duro. Y nosotros, o yo, siempre he sido respetuoso con él y con todos, el mundo. Así tengamos Usted es diferencias. un hombre tranquilo. Soy un hombre tranquilo, sí. He pasado por muchas cosas en la vida como para no ser Pero desde tranquilo. el principio de su juventud fue así, o la experiencia de vida lo llevó a ser tranquilo. No, yo creo que se aprende en la guerra, Claro. porque en la guerra hay situaciones muy difíciles en las que uno tiene que conservar la serenidad. Y si usted pierde la cabeza, lo pueden matar facilito. Por eso estoy vivo. Así es. A pesar de que yo he pasado por todas las pruebas de la guerra. Así Yo es. estuve en la cárcel, a mí me hicieron consejo de guerra. Claro. Usted me contó. Cuando el doctor Turbay, consejo militar de guerra en un batallón. O sea, 78-82. Sí, más o menos. Y después le tocó... En el 79. Y después le tocó que lo capturaron. Eso ya después, eso fue después, pero esa con Turbay ya no fue cosa fácil. No fue fácil. Porque ahí se comenzaron a implementar de nuevo las torturas aquí en Colombia. Él fue quien trajo las ¿A torturas. usted lo torturaron? ¿Verdad? Dios. Dicen 15 días. que el guerrillero se enseña a cargar una cuchillita en el cuello por si Exactamente. la situación está muy difícil, cortarse las venas. ¿Eso es cierto No. o esa es un mito? No, eso que es se cierto. da? ¿Ah? Eso es cierto. Yo mismo me corté las venas. Yo tengo ¿Usted se cortó las venas? Yo me corté las venas. ¿En Y dónde se cortó En la las segunda venas? oportunidad, cuando me capturaron ya en conjunto con el ejército y el MAS, que eran las... El MAS fue la creación de los movimientos en contra del secuestro. Sí. Y ahí me capturaron a mí sin yo tener vela en entierro. No tenía nada que ver ahí. Porque yo nunca fui del M-19. Hay mucha gente que me dice que yo fui del M-19, pues yo no fui del M-19. Yo lo que fue amigo de los fundadores del M-19, cuando ellos fueron de las FARC. ¿Quiénes eran los fundadores del M-19 en ese momento? Todos, pues ahí estaba Jaime Bateman, que perteneció a la FARC. ¿Ah, sí? Sí, él perteneció a la FARC. Primero. Iván Marino Ospina, Iván Marino también perteneció a la FARC. Carlos Pizarro, también pertenecía a la O sea, FARC. que el M-19 terminó siendo una disidencia de las FARC. Puede No ser. se podría decir disidencia. No, pues las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ellos eran una disidencia al comienzo de las FARC. De las FARC. Porque Álvaro Fayad también, sí. Almarales, Cinco. casi todos ellos pertenecieron a las FARC. Casi todos murieron en el Palacio Muchos. de Justicia. Almarales, recuerdo. Almarales y... Bueno, Almarales es posible que no haya sido de las FARC. Almarales más bien venía como el ANAPO. Ok. Pero el Pizarro, Iván, Álvaro Fayad y Bateman sí pertenecieron a las Y FARC. cuénteme algo, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Gustavo Petro aparecía en algún escenario en ese momento? ¿En su memoria? Pues yo nunca, lo vi una sola vez. ¿Dónde lo vio? Lo vi en La Caucha. ¿Qué es la caucha? La Caucha era un campamento donde se reunían, donde prácticamente pernoctaban, vivían Marulanda y Jacobo. Ok. Lo vi una vez que fue Carlos Pizarro. Él era Sí. un muchacho, no era muy relevante. El papá de la senadora. El papá de la senadora, sí. La charla era con Carlos Pizarro, pero él iba acompañándolo y él participó, Ok. estuvo ahí. O sea que el presidente Gustavo Petro era cercano a Carlos Pizarro.
Sí, sí, eran cercanos. Ok. Era, Don Pablo, créame que me podría quedar acá todo un día hablando sobre lo que ha pasado en la historia de nuestro país. terrible. Pero yo tengo que valorar su capacidad actualmente en el Senado, en la comisión, un hombre que aporta, un hombre que estudia y sobre todo un hombre que ha sido conmigo, que somos opositores, que a muchos no les gusta que hagamos este programa porque dicen, ¿cómo que Andrés Guerra de Centro Democrático hablando con Pablo Catatumbo? Y yo digo, ¿qué tiene? Antes ese es criterio suficiente para hacerle entender al país que 2 generaciones tienen condición para sentarse a hablar. A sentarse a hablar, sí. ¿No? Y, ¿Es posible volver al Senado? ¿Quisiera volver en el 2026? pues posible siempre lo es, Pero no lo ve fácil. pero no lo veo fácil porque pues nosotros el acuerdo de paz que hicimos era por 2 periodos Llega hasta el 2026. hasta el 2026. Comunes entraría al acuerdo de esa unidad de sectores políticos que acompañan a Gustavo Petro y podrían ir en ese movimiento para poder llegar en una lista fuerte al Senado y a la Cámara. ¿O no lo ve fácil también? Estas elecciones van a ser difíciles, van a ser reñidas. Nosotros no pertenecemos al partido Pacto Histórico. Son independientes. Estamos haciendo, creo que nos vamos a presentar como esa propuesta que se está construyendo, que se denomina unitarios. Muy bien. Vamos a participar, sí, en las elecciones para las elecciones nacionales, las elecciones municipales, departamentales, y lo vamos a hacer como unitarios. Por supuesto que ya para la presidencia de la República, sí, lo más probable es que votemos por el candidato de Petro. ¿Qué consejo le da, la última, a Gustavo Petro con el tema de la paz total? Un hombre con experiencia, que puede hablar con claridad, con contundencia. Pues yo no le daría ningún consejo, solamente le aconsejaría o le diría que no desfallezca, que no pierda la esperanza, que Colombia necesita con urgencia superar esta etapa de la guerra y llegar a poder alcanzar una paz estable, duradera. La guerra, tal como se está planteando hoy, que no es una guerra, dijéramos, directa como la que nosotros libramos, sino una guerra en la que ponen 2 tipos, ponen una bicicleta bomba cerca de una estación de policía, matan a... La evolución de la guerra. Pero yo creo que involución más bien, porque es que realmente hoy en día, y además ¿hasta cuándo? Colombia está cansada de la guerra, yo creo. Colombia necesita con urgencia que haya paz. Así es. Don Pablo, gracias. ¿Se sintió cómodo? Sí, muy bien. Muy bien. Don Pablo, gracias nuevamente. Nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. A don Pablo Catatumbo, gracias. Y a los colombianos que estaban esperando el segundo capítulo de esta historia, ahí se les entrega. Un abrazo. Chao. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés.